Entre monjes y lugareños cargaron piedras desde la quebrada. Construir ese primer gran proyecto educativo para la ciudad era el sueño. Edificaron un claustro y luego una iglesia, y allí se vivieron días de guerra y muchos otros de arte. Bienvenidos a esta vuelta por San Ignacio. Hoy con Sergio Restrepo, responsable del claustro con fama de San Ignacio, inigualable contador de historias y enamorado, soñador y trabajador incansable por el centro y por la cultura en la ciudad. Yo soy Viviana Díaz y con Hernando Gómez los saludamos en este 6º episodio de nuestro podcast. Todos vamos de vuelta por San Ignacio. El podcast que cuenta historias, que colorea calles y dibuja personajes de este distrito en el centro de Medellín. De vuelta por San Ignacio, un espacio patrocinado por Grupo Argos, inversiones que transforman. Hola, ¿qué tal, Hernando? ¿Cómo te encuentras? Hola, Vivi, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar en este nuevo episodio del podcast de San Ignacio. Qué bien, estamos muy contentos, Hernando, porque hoy nos acompaña un gran precursor de este proyecto San Ignacio. Él es Sergio Restrepo. Sergio, cuéntanos cómo estás el día de hoy. Muy feliz, estamos en las vísperas del inicio de obras del claustro con fama, corriendo mucho, que es parte como de estos actores que ayudamos a crear esta conversación que esperamos que no termine por otros 218 años. Sergio, antes de comenzar, ¿por qué no nos compartes un poco quién es Sergio Restrepo? Cuando tú y yo nos conocimos, a mí me impactó mucho una historia tuya sobre la lectura que hacías cuando unos monjes comían o tomaban su cena. Y yo pienso que desde mi punto de vista, de ahí viene tu vocación sobre la cultura. Si te parece, nos cuenta un poco de esa historia y cuéntanos un poco quién es este Sergio Restrepo. Gracias, Hernando. Yo creo que esa es una buena definición de quién soy. Soy un lector realmente. Me he pasado la vida leyendo y escuchando lecturas. Mi tía abuela Maruja me leía todo el tiempo. Y el abad de los benedictinos, el padre Cesáreo, iba a casa y en una de esas él me propuso ir a leer al mediodía a los monjes en Casamora, en benedictinos, mientras ellos comían. Ahí me tragué una buena parte de la cultura de los benedictinos, de la gastronomía, del beber y de su cultura, y creo que me leí una parte importantísima, Hernando, de los clásicos de la literatura. Ahí la pasé muy bien, fui muy feliz y entendí mucho de esa vida de reposo, de esa vida de lectura, de esa vida de contemplación que nunca he podido llevar. Yo creo que yo nunca he encontrado el sosiego y toda la vida he ido corriendo de un lado a otro, pero fue uno de los momentos de formación más importantes de mi vida. Cuéntanos un poco ya profesionalmente qué haces en Confama, cuál es la apuesta que tiene Confama sobre el territorio San Ignacio, siendo Confama, y todos lo sabemos, uno de los precursores del distrito San Ignacio, en compañía pues de Grupo Argos, ProAntioquia, Universidad de Antioquia. Cuéntanos un poco de ese papel que estás jugando en el claustro y en Confama, y empecemos un poquito ya sí a trabajar el tema y empecemos a reflexionar sobre lo que ocurrió aquí en la historia que tenemos todos en estas piedras que tocamos y en estas baldosas que palpamos. Hernando, yo soy el responsable del claustro Confama y me encargo en Confama como de parte de las acciones que desarrollamos en el territorio, en el centro de Medellín particularmente. Ahí hay una conversación permanente sobre este centro que llamábamos Medellín, ese espacio que antes de que existiera este conjunto patrimonial de San Ignacio no tenía sino 2.300 habitantes y era un caserío entre la ciudad de Río Negro, donde tuvimos como esa posibilidad maravillosa de construir la Constitución de Río Negro, que es en 1812 y es la cuna como del proyecto nacional que luego vivimos. Ahí se sembró esa semilla por José Félix de Restrepo para luego tener la libertad de los esclavos. Ahí José Félix pronunció su discurso importantísimo sobre la libertad de los esclavos y la libertad de vientres, y mencionó a José Félix en esta conversación porque esta plazuela se llamó José Félix de Restrepo en honor a este personaje inmenso, maravilloso, a este maestro, a este geógrafo, a este importante
hombre que para mí es uno de los antioqueños más destacados. Indudablemente el Medellín que hoy hablamos, del centro que yo habito, que yo camino, que yo converso, esa noche que tanto disfruto, es un lugar que hoy es mucho más que 10 ciudades que se conurbaron, casi que se van a terminar conurbando 3 valles, los 3 valles centrales de Antioquia, pero cuando la gente sigue diciendo voy para Medellín, Hernando, vienen es para este centro, ese centro que es origen de tantas cosas en Antioquia y en el país, y cuando la gente en un barrio dice voy para Medellín, viene para el centro. Entonces Medellín sigue siendo este centro que eran escasas 48 hectáreas y 2.300 habitantes en la época en que nace este conjunto patrimonial en 1803. Hombre Sergio, siendo un poquito desordenado en la conversación, vamos del presente al pasado, yo quiero hacer como recorderis también de muchas cosas que tú nos has mostrado aquí en este claustro. Cuando uno sube a la terraza de este claustro y está el Torreón y uno ve las ceibas, cuéntanos un poquito sobre el Torreón, sobre las ceibas, sobre la Torre del Reloj y por qué no del pasillo, del paso de la Puerta del Perdón, que está un poquito más abajo, pero está debajo del Torreón del Reloj. Cuéntanos un poquito de eso, porque esa es la magia que tiene este claustro y qué es lo que queremos que la gente en Medellín sepa, que en este territorio San Ignacio tiene 5 claustros y que son fuente de paz e de inspiración. Gracias, Hernando. Ahí hay una realidad muy hermosa al caminar este espacio, el conjunto patrimonial en general, el Paraninfo, la iglesia y el claustro con fama que abraza la iglesia y el Paraninfo. Cuando uno recorre esos espacios de primero, segundo, tercer piso, o sube a la terraza o incluso asciende por ese caracol al Torreón, descubre mil espacios que tienen muchísimas memorias. Yo creo que el claustro con fama, que es como ese primer edificio, este conjunto patrimonial al que llegaron los franciscanos y construyeron este sueño en primera instancia, está lleno de memorias en cada uno de sus espacios. Tú hablabas de la Puerta del Perdón, que es un símbolo como de Francisco después de las cruzadas, cuando se busca conciliar esos conflictos entre Oriente y Occidente, y él saca esa oración por la paz que hoy se sigue haciendo. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Y la hace una comunidad que se llama San Egidio. Creo que el líder de esa comunidad es Andrea Riccardi. Tiene una memoria muy linda. Esas puertas del perdón están en las laterales de las catedrales y de las iglesias que tienen un convento al lado. En las que tienen el convento como esta o colegio como esta, es una puertecita pequeña que conduce a la iglesia. Si entráramos por la iglesia para pasar al claustro, subiríamos al coro de la iglesia y en ese coro hay un viejo órgano maravilloso restaurado, un órgano que trajeron los jesuitas en 1905, un Merkley, un órgano hermosísimo. Y ahí también pues está como la memoria de uno de los compositores importantes de Antioquia, que está enterrado ahí, el padre Briceño, que compuso música popular, religiosa y clásica, y fue bastante importante. Ahí podríamos pasar un cuartico que conduce al claustro con fama, una puertecita del perdón que cuenta la leyenda que Francisco, antes de pasar a las religiones de Oriente y Occidente por esa puertecita del encuentro donde los citó, les dijo que era la puerta del perdón y que si la atravesaban, al otro lado iban a estar sin pecados, que era una responsabilidad de ellos hacerlos, que decidieran si lo querían o no hacer, y ellos decidieron atravesarlo. Luego se sentaron en la mesa a negociar, Hernando, y ahí cuando se fueron a acusar mutuamente de cualquier cantidad de cosas, que el conflicto bélico religioso que habíamos tenido había generado, Francisco les aclaró que no había culpa porque ya no habían pecados, que todos habían dejado los pecados al pasar la puerta del perdón, entonces que nadie acusara a nadie. Uno podría seguir caminando y encontrarse un montón de magia, esa capilla hermosísima que a ti tanto te gusta, Hernando, en ese mismo segundo piso, una capilla que fue diseñada para que los monjes de clausura que vivían acá y no salían del claustro, no pasaban ni a la iglesia, recibieran los sacramentos, pero también fue como un salón del Colegio San Ignacio y de los colegios que aquí habitaron. Se puede encontrar múltiples espacios, unos dobles corredores que hay en los segundos pisos que comunicaban con los cuartos de los monjes de clausura, o ir hasta el fondo y encontrar una parte de los salones donde dormían los internos, que tiene como un tapete en mosaico de baldosa
muy parecida esa baldosa al sistema simbólico de San Ignacio, y que contábamos pues que entró a España por Andalucía, por el Califato de Córdoba, y de España nos llegó a nosotros. Podríamos ir a esa terraza maravillosa, Hernando, esa terraza podríamos contar mil cosas. Ese torreón es parte de la memoria visual de la ciencia en este espacio. Aquí no solo nació la educación en Antioquia, los colegios y la universidad como tal, sino que nació también la ciencia y la investigación en Antioquia. Aquí se armó la primera máquina de generación de energía, la primera máquina de rayos X, se tuvieron los gabinetes de física y química completos por primera vez en Antioquia, pero esa torre, digo que es memoria porque esa torre fue el observatorio meteorológico y astronómico de Medellín. Subir a esa torre es un privilegio, desde ahí se ve una buena parte del distrito San Ignacio y se disfruta maravillosamente. Se ven las torres de Bombonay, entre ellas ese Cerro del Salvador y un poco más allá la Asomadera. Se ve al occidente el Palacio, el edificio Coltejer, las torres de San José, pero también las del Paraninfo y la iglesia, y es un gusto. Y mencionabas esos seres vivos, esos gigantes invisibles, maravillosos, patrimonio también y centenarios que están en la plazuela, esas dos ceibas que cuenta la leyenda que se sembraron cuando Tolra y Rengifo vencieron a las langostas, y en la celebración decidieron sembrar ceibas en varios lugares de Antioquia, y aquí fue uno de esos. Están las palmas reales al frente de la iglesia, 2 palmas reales de las más antiguas que hay registradas en Antioquia. Hay un piñón de oreja hermosísimo, más joven, pero poco más alto también que las ceibas. Esos son árboles patrimoniales, pero hay otra gran cantidad de árboles en la plazuela que está viva y donde hay miles de jugadas de ajedrez, de ping-pong, de conversaciones, etc. Creo que me extendí ahí en la respuesta, Hernando, pero me dijiste como 3. Me tocaste muchos temas, pero además me pusiste a volar la imaginación, y eso es lo que queríamos que las personas que nos están escuchando y están compartiendo estos podcasts con nosotros se imaginen estar en esa terraza y estar observando lo que contaste, que es muy vívido. Pero independiente de lo que acabas de decir, que es tan valioso sobre el patrimonio natural y material, ayúdame un poco con fechas, porque ya hemos hablado de aquí pues nació la educación, aquí nació el arte, aquí nació el teatro, y aquí nació pues también la ciencia, por qué no decirlo, de Medellín, etcétera. Hablemos un poco cómo comienza este proceso, que es como a finales de 1700, hablamos de 1803 como las primeras letras. Sí quiero que amplíes un poco ese concepto de plaza de hoy, porque cuando uno llega a la plazuela San Ignacio y encuentra esas mesas de ping-pong y esas mesas de ajedrez a cualquier hora del día, con la gente jugando ajedrez y jugando ping-pong, le da una esperanza gigantesca sobre la paz de Colombia, sobre la convivencia, sobre lo que es una ciudad y lo que es compartir el espacio público entre todos. Hernando, y quisiera pues ampliar un poco, ya que nos va a contar un poco acerca de la historia, Sergi, que también nos hablaras un poco acerca de las guerras y cómo este claustro alberga un montón de guerras, un montón, se cambia de ropa cada que la historia se lo permite. Entonces también quisiera que nos contaras un poquito sobre eso. Ahí me dieron como pie a un montón de conversaciones. Yo voy a arrancar por esa memoria. Por el claustro ha pasado la política, la educación, la cultura, e indiscutiblemente las facetas de esta. Ha pasado la faceta de la fe, que es parte de nuestra cultura. Ha pasado la faceta terrible de la guerra, que es parte de lo que yo menciono como política, es la peor cara de la política, y han pasado todas las opciones de la educación. Entonces, esas fechas son muchísimas, no quiero gastarme todo el tiempo contarlo, pero voy contándolas o repitiendo fechas que finalmente no son tan relevantes, pero voy a mencionar algunas. Desde finales de 1700, en 1788 ya había gente recogiendo plata, recogiendo donaciones, incluso joyas, y vendiendo cosas para pensar que Medellín, lo repito, un Medellín que era insípido, pequeñito, las ciudades eran Río Negro, que era muy importante, cuna de la Constitución, y la capital que era Santa Fe de Antioquia, pero Medellín era un paso entre esas dos, pero ya desde 1788 había gente recogiendo recursos para proponer que aquí se hiciera un centro de educación. Antes de este centro de educación, Colombia solo podía dirigirse a 2 ciudades, a Popayán y a Santa Fe de Bogotá. No había más dónde estudiar. Entonces, creo que fueron muy visionarios estos personajes que desde 1788 estaban recogiendo plata. Luego, en 1794, proponen la solicitud formal para crear un colegio en el norte del país,
un colegio que atendería una gran parte del territorio nacional. Si uno quería estudiar tenía que pegarse sus viajecitos con los riesgos que esos viajes generaban, los gastos que generaban y el conflicto personal que era de desarraigo, ese desplazamiento en un territorio que no tenía motores, ni aviones, ni carreteras, ni un río cerca. O sea, es que no era ni siquiera posible navegarlo, era una cosa por las montañas de este territorio que cada que uno coge un carro y se va a recorrer Colombia, uno se da cuenta cuando entra y sale de Antioquia por la topografía, porque es absolutamente compleja. Yo no sé cómo hicimos la ciudad industrial de Colombia aquí, pero bueno, eso tiene que ver también con esa fundación de este espacio. Entonces, esa cédula real, después de pedirle formalmente el permiso a quien gobernaba, que era el rey de España, Carlos IV, en 1794, nos llega la primera cédula real en 1801. Esa cédula existe en original, Hernando, está en el Archivo General de la Nación. Nosotros estamos en conversación con el archivo porque tenemos un facsímil de ella con muchísimas páginas, hermosísimo. Ese facsímil son 406 páginas que nos hemos leído a ratos en la oficina del claustro y hemos mirado. Y en esa cédula, Carlos IV designa para todo el proyecto a Fray Rafael de la Serna. Este señor, este franciscano, a quien le debemos indiscutiblemente el principio de este proyecto, llega aquí en 1803. Ya se habían levantado como los planos, ya se habían delineado, se había recogido el dinero para la compra del terreno en esa zona que llamaban de San Lorenzo, en las afueras de la ciudad. La ciudad se acababa en la callecita del frente del claustro del Paraninfo y de la iglesia de San Ignacio, esa callecita que linda o adyacente a la plazuela de San Ignacio que se llama Niquitao. Ahí era el borde de la ciudad, esto era las afueras de la ciudad y ahí empieza. El año más fructífero de todos, Hernando, es 1803. Si bien la primera cédula es 1801 o la solicitud en 1794, creo que 1803 es muy importante porque con 162 castellanos se compra el terreno, se miden y se marcan las calles de los lugares donde van a delimitar los espacios. Entonces, esas calles que hoy tenemos las marcaron desde esa época y las delimitaron, y la forma de este edificio fue diseñado en ese momento y se levantó en planos y se desarrolló. Lo que conocemos hoy como el Paraninfo se demoró mucho más, solo se terminó hasta 1922, pero ahí ya había un proyecto diferente. Este edificio tenía la misma arquitectura, fue el primero, el claustro, fue el primero de los tres y donde llegaron los franciscanos, donde se puso la primera piedra, donde se generaron, pero era parte de un diseño de un conjunto patrimonial de 4 espacios, una plazuela que tuvo muchos nombres: plazuela de San Francisco por la llegada de los franciscanos, plazuela de José Félix de Restrepo en homenaje a este personaje, plazuela de los estudiantes, plazuela de San Ignacio. La iglesia, que tiene una característica especial a la vista, y es que lo único que queda de los 3 edificios a la vista, exceptuando unos muros que nos separan y algunas cosas, es ese arco de la iglesia, de la puerta central. Entonces, ahí hay mucha historia, existen muchos momentos. Ese colegio se da por instalado en 1803, el provincial de Antioquia, pero ahí vienen las guerras, muchas historias, muchos conflictos, y en 1810, cuando se suspenden las obras por los gritos de independencia y todo lo que ya sabemos y nos enseñaron, que luego genera esa Constitución de Río Negro en 1812 y esas discusiones que fueron hasta finales de la década 10, en 1800, tiene como una discusión fuerte. Pero la vocación de educación y formación del claustro se renueva y en 1822, de la mano de Santander, se plantea la creación del Colegio Provincial de Antioquia. Eso sí es una fiesta importante, se eleva por primera vez un globo aerostático, se hace la primera obra de teatro que se celebró aquí en el patio salón del claustro, se hacen unas celebraciones muy importantes que fueron las procesiones del Sagrado Corazón, el evento más grande de Medellín porcentualmente a sus habitantes. Es decir, venían como el 70% de los habitantes a la procesión, venía todo Medellín. Y se desarrolla una relación. El primer graduado, egresado del Colegio Provincial de Antioquia es Marceliano Vélez, que luego es gobernador y está ahí en la plazuela y fue importantísimo para la historia de este proyecto.
Entonces creo que hay una cantidad de fechas importantes. Luego el Colegio San Ignacio, muy importante en la historia de este país y de Antioquia, estuvo más de 80 años aquí. Se quedó aquí hasta 1956 formalmente y en los 60 tuvo otros cursos. En el 57 abrió la sede del estadio. Los jesuitas continúan su proyecto acá estuvo la policía. Esas guerras siguieron sucediendo, estuvieron las guerras de los supremos que venían del sur del país porque se decretó que los conventos que tuvieran menos de 5 religiosos debían ser expropiados para pasárselo al Estado y se levantaron algunas sublevaciones. Y hasta muy reciente nos tocó a nosotros la peor cara de la guerra, la del terrorismo, estuvo aquí. Explotó una bomba aquí en la plazuela San Ignacio en el 2004 que lastimosamente causó muertos y heridos y todavía hay cicatrices de esa memoria. Este claustro también estuvo habitado por la Policía Nacional que está en el claustro de la Presentación aquí a una cuadra abajo, en lo que llamamos la Oriental, que se llama Avenida Jorge Eliezer Gaitán. Creo que esa memoria es muy larga, podríamos mencionar muchísimas fechas y con seguridad nos quedaríamos acá porque hay muchas historias. Estamos de vuelta por San Ignacio, nuestro distrito patrimonial, cultural y educativo. ¿Por qué no hacemos un breve recorrido por los 5 claustros que hay aquí en el territorio? Es que normalmente las personas que habitamos Medellín no sabemos que ese territorio San Ignacio es rico en claustros. Son 5 claustros muy interesantes, muy bellos. ¿Por qué no cuentas un poquito sobre eso? Porque están interrelacionados entre la educación y la fe pues, de ese momento católica. Hernando, voy a arrancar desde afuera del territorio, en el límite del borde del territorio, el claustro de San Antonio. En ese parque de San Antonio, ese es muy importante, ese es el último claustro o el claustro de arquitectura colonial que tenemos en Antioquia. Los claustros de Antioquia están aquí, los primeros, los más importantes, los más relevantes. Ese es muy importante. El que hoy ocupa la Policía Nacional, Hernando, era el claustro de la Presentación. Hoy está la Policía Metropolitana ahí. Ese es un claustro muy relevante. Una parte de la fachada se la llevó la Avenida Oriental, que es un borde permeado y que se puede atravesar y ir y venir de ese trazado de San Ignacio que nosotros mencionamos. Ese es muy relevante, además tiene en su interior uno de los pocos murales de Cano que existen. A mí me alegra mucho pues contar que hace muy pocos días logramos trasladar el mural de Botero, 23 metros cuadrados de Botero, al Museo de Antioquia. Eso no tiene nada que ver con el territorio de San Ignacio, pero sí lo tiene que ver, porque en este espacio de San Ignacio, y menciono ese claustro de la Presentación, está el origen del arte en Antioquia. En el muralismo está ese mural de Cano, pero ahí al lado, en la iglesia de San José, muy importante la iglesia de San José, está el primer cuadro del arte antioqueño, que es el San Lorenzo de Aburrá o de Aná. Ese cuadro está allá y es muy importante. El tercer claustro que menciono es el claustro que llamamos Paraninfo. En realidad el nombre es Edificio de San Ignacio de la Universidad de Antioquia. Lo conocemos por Paraninfo comúnmente por la relevancia que ese salón de ese edificio ha tenido y que es tan hermoso y tan importante. El cuarto claustro que mencionaría, yo me estoy excediendo en claustros porque me salí de territorio, Hernando. El cuarto claustro sería Confama, antes de San Ignacio, antes Colegio San Ignacio o antes de San Francisco. Bueno, ha tenido muchos nombres. Hay uno hermosísimo que nosotros, digamos que es el quinto, estamos enamorados de él, que es el claustro Las Hermanas de los Pobres o del Asilo Mi Casa. Un claustro que diseñó Gobear también, así como parte de estos edificios del Paraninfo y de la Universidad de Antioquia y del claustro Confama. Gobear hizo un diseño de ese claustro de las Hermanas de los Pobres, donde vive esta comunidad y tienen el Asilo Mi Casa, un lugar absolutamente hermoso, uno de los mejores secretos de San Ignacio, un lugar maravilloso en el medio de la ciudad, ahí en el borde de San Juan. Yo considero también un claustro por sus patios la Escuela de Derecho de la Universidad de Antioquia, de donde se gradúa Fernando González después de estudiar aquí en el San Ignacio, que lo echaran y terminar el bachillerato en el bachillerato de la Universidad de Antioquia, ahí al ladito y comunicado con ese claustro de la Escuela de Derecho. Y me atrevo a mencionar al menos 2 más, Hernando, 2 que están también en el exterior, hacia el oriente. La Normal Antioqueña, que está en la periferia oriental, es para mí un claustro importante de uno de los espacios más relevantes en la educación, que son las normales, y el claustro de los Salesianos en el Parque de Boston, en ese bordito de
de afuera del proyecto, creo que estamos hablando de una parte importante de los claustros de Antioquia y de la memoria de lo que somos. Pues mira, Sergio, ahí Songo Sorongo estamos hablando de 8 claustros, porque el territorio de San Ignacio, que está pues demarcado por 62 hectáreas, que va desde la Oriental hasta el Museo de la Casa de la Memoria, desde San Juan hasta la playa, no quiere decir que sea enclaustrado o encerrado, sino que se deja permear y permea. Entonces, esos claustros que acabas tú de mencionar, que están en el borde, digámoslo así, de esta geografía, también son parte del proyecto y con ellos hemos trabajado mucho. Tú en particular, recuerdo con mucho agrado los conciertos del año pasado en Navidad con los niños y los ancianos. Acuérdate que es que la pandemia nos puso como un año en bache, pero hace un año nos dolió mucho no estar en ese claustro de las Hermanas de los Pobres, donde tenemos eventos permanentemente, pero ahora por bioseguridad y pandemia los hemos suspendido. Yo quería preguntarte por Fernando González, porque ese es uno de tus mentores intelectuales y yo sé que te inspira día y noche y tienes muchas anécdotas de Fernando González. Si eres capaz pues de hacer una corta, este es el momento, porque siempre lo haces muy largo, pero alguna de esas historias, o háblanos un poquito del camellón de Guantero, que es tan importante, que también tiene mucho que ver pues con la bohemia y con la cultura pues de siglo. Y claro, el epicentro, digámoslo así, es esta plazuela San Ignacio con sus claustros, y entonces por aquí pasó Fernando González y por aquí pasó el camellón de Guanteros. Cuéntanos 2 cositas ahí de eso, como para ir terminando esta agradable conversación que con vos pues nunca tiene fin, y sería pues delicioso hacerla en uno de los sitios que hay aquí, por ejemplo en el Bohemio, ¿por qué no?, que es el café que ustedes han promovido aquí en el claustro, o este del tango La Milonga. Entonces háblanos un poquito sobre estos 2 temas de Fernando González y el camellón de Guanteros, por favor. Hernando, difícil hablar corto para mí, pero voy a tratar de intentar complacer ese pedido. Fernando González es un habitante muy importante de este territorio, estudió aquí en el Colegio San Ignacio, lo echaron en 1911 por ponerse a contradecir al padre Quirós en el primer principio de la filosofía, por sus lecturas que estaban muy en el índice. Esa carta al papá de Fernando González, el 20 de agosto de 1911, del padre rector Enrique Torres, es muy singular porque habla del peligro de las lecturas de Fernando González. Ese Fernando González que ayudó a fundar el movimiento Panida, que tiene un antecedente en 1913 en una pelea, en un estallido social que sucede aquí en la plazuela, de liberales contra conservadores y una hegemonía conservadora que estaba enfrentada por el pensamiento liberal de la época. Y León de Greiff, ese amigo de Fernando, el gran poeta, es el cómplice de esos jóvenes liberales que terminan, o el comandante de esos jóvenes liberales, la primera línea de esos jóvenes que terminan presos. Él dice que quedaron 40 liberales presos y un conservador que tenía cara de no serlo. Y por venganza lo volvieron liberal y termina dentro de los Panidas, ese grupo de pensamiento que publicó 17 revistas, y muchos pensadores en Colombia han dicho que es el grupo que nos llevó a la modernidad en estas tierras. Se encontraban en los cafés, ahí frente al Pabellón del Agua, en el Café Legris. Luego León de Greiff viaja a Bogotá y está muy en el Windsor y funda los nuevos. Bueno, hay una historia muy larga, pero Fernando González, después de que lo echan de aquí, se va a estudiar al colegio del bachillerato de la Universidad de Antioquia, aquí a una cuadra, y termina la universidad en la vieja Escuela de Derecho de la Universidad de Antioquia. Ahí hay una historia pues que la voy a resumir descaradamente, y es que la tesis de Fernando González es calificada por Carlos R. Restrepo, un personaje importantísimo que hizo grandes obras desde la Sociedad de Mejoras Públicas, desde la presidencia, desde muchas acciones, y cuando Carlos E. tiene que calificar esa tesis, acuérdense que en la época te calificaban la tesis y quedaba la calificación, no es que te la devolvieran para que corrigieras o algo, si no ganabas esa calificación no te graduabas, y Carlos E. dice que no va a graduar al joven Fernando González. El rector de la Antioquia lo llama muy preocupado, y le dice: hombre, Carlos E., tenemos que revisar eso, porque si no graduamos a Fernando se va a hacer famoso porque no lo graduamos, porque está vendiendo más libros, ya había publicado Pensamientos de un Viejo con prólogo de Cano, está vendiendo más libros que cualquier antioqueño y estás proponiendo que no lo graduemos, ¿por qué no hablamos con él? Y él acepta, y en la conversación Fernando le dice a Carlos E.: doctor Carlos E., ¿y qué es lo que no le gusta de mi tesis? Y él dice: el nombre.
y si no tuviera ese nombre, ¿usted me la aceptaría? Y él le dice, si no tiene ese nombre, hasta te dejo graduar. Y él le dice, ¿me presta la tesis? Y él le arranca la portada, imagínense un libro empastado, en relieve, en calor, esas vainas, y le arranca la portada y le dice, ¿me presta su pluma? Y le pone un nombre. El nombre de la portada que arrancó era El derecho a no obedecer. Y el nombre que le pone en la guarda que quedó después de arrancarle la pasta es una tesis. Y se la corrió en la mesa y le dijo, doctor Carlos, se cumpla su palabra. Y él lo graduó como de mala gana, con la desgracia de que Fernando se enamoró de su hija, de Margarita Restrepo, y se casaron. Y luego Fernando y Carlos Restrepo fueron muy, muy amigos. Hay un libro de cartas a Carlos E. muy bello. Te cuento eso, me podría quedar hablando aquí de Fernando González la vida entera, Hernando. Indudablemente, esos son como pincelazos ahí. Y me hablas de los espacios físicos, y yo no sé si ustedes me van a dar otro podcast o qué, pero nosotros hemos hablado de lo que yo quería hablar, que es del proyecto Claustro, donde Confama va a hacer un aporte importantísimo al territorio de San Ignacio, con 54.000 millones de pesos, una inversión sin precedentes. Pero bueno, ya miraremos si usted me soluciona ese problema. Con mucho gusto, Sergio. Claro que te tendremos porque eres una fuente de inspiración importante, pero ¿qué va a pasar en este claustro? ¿En qué se va a convertir? Hoy hay servicios y se va a convertir ya en un gran centro cultural, ¿cierto? Ay, Hernando, este territorio, para contestarte la pregunta anterior solo con títulos, no lo voy a escribir, tenía unas calles que eran las comunicaciones del valle, es decir, Ayacucho era la calle larga que comunicaba el Valle de San Nicolás con este lugar, este territorio, hoy Valle de Aburrá, era el Valle de Aná antes de la Quebrada Santa Elena. Aná era la Quebrada Santa Elena, y comunicaba también en el mismo punto donde desemboca la Quebrada Aná, desemboca la Quebrada Iguaná, y comunicaba hacia el occidente con el valle del cercano Cauca o de Santa Fe de Antioquia, la capital de Antioquia. Estaban las calles del Camellón de Guanteros, donde cuentan las historias que se hacían bailes de garrote, porque hacían unas fiestas maravillosas. Aquí habían unos músicos importantísimos, entre ellos Pelón, Santa Marta y Cabecitas Marín, que algunos dicen que la cumbia y el bambuco quedaron regados por Centroamérica y Suramérica por culpa de ellos, porque se fueron a grabar a México unos discos, y como no tenían pasajes para devolverse, ni dinero ni nada parecido, se vinieron de pueblo en pueblo cantando y dejaron regados. Cuando llegaron aquí ya no habían discos, entonces siguieron para Chile y grabaron allá otros, y se fueron como en esa lógica. Cabecitas Marín y Pelón Santa Marta fue un dúo que estaba en otra callecita aquí muy cercana, que era el Callejón de las Peruchas, que era muy importante. Y el Camellón de Guanteros que mencionaba es ese camino por donde está la Pascasia hacia el Cerro La Somadera. Y había otro camellón, Hernando, que era el Camellón de Buenos Aires, que comunicaba con lo que hoy conocemos como Buenos Aires. Podríamos mencionar muchas calles y territorios, pero bueno, eso solo para darte títulos de lo que estás diciendo. Y para darte respuesta al tema del claustro, iniciamos obras ya en septiembre, 3 etapas, 51 meses. En total, la primera etapa son 18 meses, y la primera etapa interviene la parte que da cara a la plazuela San Ignacio desde el claustro. Entonces ese patio salón, esos salones de educación, esas oficinas, las vamos a tener en otros lugares. El centro de servicios va a estar en el edificio central. Nos vamos a tomar parte de la plazuela San Ignacio con el Café del Bohemio de clausura y la biblioteca que estará ahí. Vamos a tener muchos más juegos y más posibilidades, y el proyecto en general tiene como unas características. Lo primero es darle mucha más solidez y futuro al edificio del claustro en estructuras. Vamos a hacer una repotenciación de varios espacios del claustro y vamos a trabajar sobre esas estructuras con mucha responsabilidad, Hernando. Tú pasaste por aquí cuando estábamos haciendo apiques o sacando núcleos de las paredes o haciendo pruebas no destructivas o escaneando muros, columnas, vigas o losas de cada uno de los pisos para construir esa estructura y pensárnosla para que pueda soportar otros 200 años. El segundo componente es comunicar mucho más el claustro horizontal y verticalmente. Entonces tendremos la posibilidad de entrar al Paraninfo por el claustro o al claustro por el Paraninfo en un espacio de galería que estará a 3 niveles y hace parte como de ese modelo de museo claustro con un espacio contemporáneo, 2 salas específicas de historia y todo un museo regado por los corredores, la plazuela, la terraza y el torreón. El tercer elemento es que el claustro será un espacio público. Hoy ustedes entran y salen al claustro sin preguntar, sin que nadie les pida que abran un bolso, sin que llenen una hoja o digan para dónde van, ni muestren una cédula. Esa se va a extender más. Vamos a poder pasar al edificio de Confama a través de un puente de la terraza
del claustro al cuarto piso de la terraza Confama, donde tendremos la escuela de oficios para el escenario y el teatro Confama. Vamos a tener una comunicación con la iglesia y una puerta más en Girardot. Entonces vamos a podernos comunicar más horizontalmente, pero también verticalmente. Vamos a tener un ascensor en el segundo patio o el primer patio descubierto del claustro y uno en la parte trasera donde estarán las galerías, donde hoy están esos salones inmensos que van casi hasta la esquina de Girardot y abrazan el Paraninfo. El claustro será también una gran biblioteca, Hernando. Tendremos una sala general, una colección general, una hemeroteca, una mediateca, una sala para que todos llevemos el niño que somos y a todos los niños que podamos, que es la sala infantil, y una instrumentoteca, un lugar donde en vez de prestarte un libro para estudiar, te prestamos esas máquinas que inventamos los hombres para hacer música. Algunas te las puedes llevar para la casa, otras tendrás unos salones para estudiar con el instrumento, unos cubículos, otros unos salones para estudiar con tu banda, tu grupo o tu conjunto, con los instrumentos que te prestamos acá, y tendrás donde grabar el video, el audio y los procesos de música, de sonido y de imagen. Tendremos un gran centro de educación que serán los laboratorios y cada uno de esos espacios estará ahí. Hará memoria de esa escuela de oficios que nació aquí, al arte que tiene aquí una presencia, en la gastronomía. Bueno, es muy larga la historia. Creo que ya me pasé del tiempo que me dabas. Dejo esos titulares y los antojo. Y si quieren, más bien hacemos un recorrido narrado por ese claustro que va a ser. Y lo podemos pintar de imágenes, que hay imágenes de casi todo de lo que el claustro será. Vivi, es que con Sergio pues nos podríamos quedar 2 horas y no lo podemos hacer, entonces a Sergio pues un saludo muy especial de agradecimiento de sacar su tiempo para conversar con nosotros. Vivi, me imagino que has estado tan callada porque pues estabas tomando nota de todas las enseñanzas de Sergio. No, y no solo tomando nota, yo realmente escucho a Sergio boquiabierta. Es un hombre sumamente inspirador, es un soñador. Creo que le debemos agradecer incluso como ciudadanos por lo que ha hecho por la ciudad y por la cultura en la ciudad. Sergio, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, Vivi, Hernando, mil gracias. Siempre Confama y el claustro de puertas, de ventanas, de brazos, de libros, de pantallas, de escenarios abiertos y muy felices de recibirlos. Desde los amplios corredores, repletos de vida, nos despedimos. En un claustro que hoy es casa de transeúntes, punto de encuentro para jugadores de ajedrez o aficionados del ping-pong. Con una puerta de perdón, un torreón en su terraza y 2 palmeras que adornan su fachada, este claustro se fortalece de cara al futuro. Y ahora comienza a vestirse con las demandas de la Medellín del hoy. Muchas gracias a Sergio Restrepo por habernos acompañado y a ustedes por la atenta escucha. Nos vemos nuevamente en nuestro siguiente podcast y esperamos que hayan disfrutado de esta vuelta por San Ignacio. San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación. Un proyecto impulsado por Grupo Argos, Confama, ProAntioquia, Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín. De vuelta muy pronto.